Estimados pasajeros, preparados para despegar, les estamos dando la bienvenida a un nuevo episodio de el viaje de plan de vuelo con el viajero infortunado. Hoy, un episodio especial donde tendremos la oportunidad de hablar un poquito de esa esencia, de esos inicios del proyecto que ustedes hoy por hoy visitan y conocen como el viajero infortunado y que tendremos además entonces la oportunidad de hablar un poco, de conversar un poco con la persona que es la encargada de dirigir y de llevar a cabo este viaje. Por eso tenemos un invitado muy especial. Esperamos que ustedes nos acompañen durante este vuelo. Les recuerdo, el precio del tiquete para estar aquí en plan de vuelo no incluye el paracaídas, así que la invitación es para que por favor no se bajen de este vuelo hasta el finalizar y nos acompañen durante los próximos 30 o 40 minutos. Nuestra ruta tiene como inicio la ciudad de Medellín y recorrerá algunos lugares del mundo y tratará también la posibilidad de hacer un recorrido de la vida tecnológica del viajero infortunado durante los 30 años de vida. Así que les damos la bienvenida, estimados pasajeros. Esto es Plan de Vuelo del Viajero Infortunado. Les deseamos un feliz viaje. Veíamos entonces el primer video con el que le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, una oportunidad también para que hagamos como ese recorrido y entendamos un poco de dónde viene el viajero infortunado, cómo comenzó y cómo se ha ido forjando lo que hoy por hoy conocemos entonces como este proyecto, una oportunidad también para que conozcamos un poco del viajero infortunado más allá de esas historias que hemos compartido durante los últimos meses y donde hemos tenido la posibilidad incluso de conocer Colombia y otros sitios del mundo. Por eso hoy es la oportunidad entonces, la posibilidad para que le demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que creo que ya está por aquí, ya lo tenemos. Así es, ya tenemos conectado a Daniel Urrea. Dani, don viajero infortunado, bienvenido y cuéntenos, hombre, ¿dónde comienza esa historia? ¿Qué es la esencia del viajero infortunado? Daniel, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y aprovechar esta posibilidad de plan de vuelo para contar un poco quién es y qué es el viajero infortunado y además hacer ese recorrido que, como tú anuncias, pues es el que finalmente terminó construyendo el proyecto que hoy tenemos, no como personas, sino, o mejor, sí, como personas, pero a través de una figura y una comunidad que estamos creando, que son los viajeros infortunados, ¿no? Comenzar, como tú dices, invirtiendo entonces lo que tú propones y empezar contando de dónde nace y cómo viene el viajero infortunado, un proyecto que nació casi que por error, dadas las circunstancias de mala fortuna que generalmente me acompañan cuando viajan. Y mala fortuna que me acompañan, pero llena de muy buena suerte, porque todo lo que me sucede, si bien me niega un montón de posibilidades, pues siempre termina convertido en relatos, en relatos muy, muy, muy significativos. Y, y es la oportunidad entonces para decir que en el 2017, yo tenía 27 años, tuve la posibilidad de irme a vivir a Europa a estudiar un poco de inglés y allí sucedieron tres acontecimientos que finalmente, cuando yo regresé a Colombia, cuando me reuní con uno de mis amigos, con Nicolás Arisbendi, que es quien sugiere que yo debería contar lo que me sucedía, pues nace el proyecto.
Llego a Madrid, quería conocer la nieve, en esa época era invierno, yo viajé a mediados de diciembre, finales de diciembre de 2016 a Madrid y una de las amigas con las que me vi allí me dijo, ven Dani, ¿por qué no vámonos a tal pueblo? No recuerdo su nombre, y allí vamos a conocer la nieve. Allí estaba ubicado el monumento de Franco, de la tumba de Franco, y resulta que cuando viajamos allá, después de una hora y media de tren, llegamos y anuncian que no hay nieve porque los últimos 2, 3 días había hecho demasiado calor atípico además y había desaparecido la nieve. Entonces, no conocí la nieve. Días después, el 2, 3 de enero, voy al Santiago Bernabéu porque uno de los objetivos míos cuando fui a España era también conocer el estadio del Real Madrid, pero ver jugar a Cristiano Ronaldo. Y resulta que me voy a ver Sevilla-Real Madrid y por una decisión técnica antes del partido se le da descanso a Cristiano Ronaldo, entonces no tengo la posibilidad de verlo. 2-0. Y 2-0. bueno, afortunadamente tenía otras 2 semanas en Madrid, así que pude esperar que Madrid jugara nuevamente por fuera y a los 8 días jugaba como local ante el Granada. Ese día voy a ver el partido, compré boleta de primera fila. De hecho, recuerdo que a 3, 4 sillas a mi izquierda estaban jugadores como Luis Figo, estaba Ronaldo Nazario de Lima, Fabio Cannavaro, Clarence Seedorf, y fue fue una fortuna, porque entonces vean, cuando había tenido mala suerte días anteriores, ese día incluso se premió a Cristiano Ronaldo con un nuevo Balón de Oro que ganaba, entonces tuve la posibilidad de ver todo esto. Sin embargo, cuando Cristiano hace gol, la persona que estaba delante de mí se puso de pie antes de que se anotaran el gol, de que anotaran el gol, y Increíble. entonces, equilibrar entre la buena fortuna y la mala suerte siempre fue como muy indicado. Y de hecho, entonces, cuando llego a Colombia, mi amigo Nicolás me dice, oíste, ¿vos por qué no contas tus historias? Y de ahí nace ese recorrido que hoy llamamos el viajero infortunado, como una posibilidad de contar cómo un viaje cargado de mala suerte puede terminar siendo muy bonito y que además ahora, gracias a la tecnología, y por eso hoy vamos a hablar un poco de ese recorrido tecnológico, ha logrado mutar hasta el punto que cambiaron algunos objetivos y ahora trabajamos para reflejar nuestro país en el exterior, gracias a las personas que conocimos por medio de las redes sociales. Hoy trabajamos para llevar incluso el, el país de Colombia a otros lugares. Tratamos de ser como esos medios, como esos movilizadores y multiplicadores que permiten a los europeos y a los australianos, a los estadounidenses entrar a otros mundos sin salir de casa. Entonces, creo que eso es el viajero infortunado. De nuevo, gracias por la invitación. No, un placer, viajero, que estés aquí. Dividamos tu viaje en décadas. La primera década, esa primera cercanía con la tecnología, ¿cómo fue comenzar allí en casa, en Guarre, con un papá? Sí. Tengo entendido muy tecnológico. ¿Qué podemos contar al respecto, Daniel, viajero? Bueno, no, afortunadamente, digamos que en casa tuvimos la posibilidad de crecer rodeados de mucha tecnología y de hecho, cuando yo era muy niño, mi papá compra el primer computador después de sacar sus ahorros de varios años. Incluso mi abuelo nos contaría años después que él le prestó un dinero para que adquiriera ese computador, que era el 486. No tenía ni siquiera Windows cuando eso era DOS. Y en el 486 comienza como esa movilidad multiplicadora de nuestros mundos porque tenemos la posibilidad de ir a otros lugares, a dos lugares específicamente. El primero, al espacio, porque cuando el juego de moda era el de Invasores del Espacio y esas figuritas que trataban como de destruirlo a uno y uno tenía que destruir los extraterrestres. Entonces es el primer acercamiento con el mundo de los juegos y uno se sentía en el espacio y creía que tenía que salvar la Tierra. Y el otro mundo, o el otro juego mejor, es Team Machine, que era un juego donde uno tenía que generar y construir un sistema de máquinas para que funcionara y solucionara así algunos acertijos. Esos dos juegos son como los dos grandes universos que inicialmente tenemos. Eh, Después mi papá compra el primer juego original, que eso también traería otra revolución tecnológica en casa, porque recuerdo fuimos y lo compramos al éxito de San Antonio. O, yo estaba muy pequeño realmente, y era un disco de 5 1/4, un disquete, y pues resulta que no funcionó.
resulta que el juego no funcionó, el dinero se perdió Mala suerte desde pequeño. por ahí el juego, yo creo. Pero entonces eso trae otras nuevas revoluciones. El juego este que él había comprado era algo así como Paint. De hecho, yo siempre fui muy malo dibujando. Pero eso trae nuevas revoluciones porque él ya siente la necesidad y descubre que por esa época también, años después, realmente comienzan a llegar los quemadores de CD. Y eso trae a la casa entonces la posibilidad de que él consiguiera otros software, otros contenidos, música, videos, películas, libros, ebooks. Entonces, Ajá. el año 1997-98, nosotros éramos unos niños que teníamos la posibilidad no solo de jugar juegos que normalmente no llegaban al mercado, y que era muy difícil adquirirlos por el costo, sino que además teníamos la posibilidad de conocer otros software y otros cuentos. Entonces tuvimos la posibilidad de leer cuentos de niños a través de ebooks cuando eso no era algo que se usara aquí. Tuvimos la posibilidad de tener juegos para leer como Living Book, donde uno interactuaba en los cuentos y generaba ciertas interacciones a través del cuento y cambiaba incluso los finales. Arthur. Entonces comienza como esa construcción significativa y curiosa del viajero infortunado que finalmente iba a terminar siendo periodista con los años. Bueno, sí, terminas siendo periodista, Daniel. ¿Qué más vendría después entonces? Ya como esa segunda etapa, esos sueños de volar, de conocer, de visitar, nuevas tecnologías te comienzan a llegar. ¿Qué Listo, amigo. añadimos? Entonces, ya nos acercamos en esa primera etapa, como tú dices, lo vamos a dividir en tres etapas, 10, de los 0 a los 10, de los 10 a los 20 a los 30. Y en esa primera etapa, entonces, también hay dos o tres objetos tecnológicos muy, muy, muy significativos que transforman el universo de nosotros cuando niños. El primero es que logramos una intimidad no recíproca a distancia porque generamos relaciones interpersonales sin compromisos en el momento en que tenemos varias cosas. El primero tiene que ser con el libro. Mi papá siempre estuvo muy comprometido con regalar los libros de muy chiquitos. Recuerdo eh, el libro de Frank va a la escuela y Juan vas a Calabaza, que, que son los primeros libros que uno comienza a leer y que le permiten generar relaciones, no solo con los autores del libro, con los personajes, sino incluso con mi hermana y con otras personas a las que yo le quería prestar el libro para luego poder comentarlo. Yo tenía 8 o 9 años. Y lo otro, que también fue entrar a otros mundos sin salir de casa, es el caleidoscopio que mi papá me lo regaló y lo hicimos, de hecho, cuando yo cumplí 4 o 5 años, y fue la posibilidad de generar un mundo a través de un tubito que con unos vidrios rotos, pues generaba figuras y esas figuras se convertían en mundos y esos mundos se convertían en universos para que luego en mis carritos yo quisiera llegar a ellos. Y eso generó también mucha interacción con mi hermana, porque yo le decía, tú qué ves, yo qué veo, y mi papá jugaba a cambiar los colores del vidrio. Entonces, entonces eso también termina abriendo otro universo de posibilidades tecnológicas. Después nos regalaría un nábaco que no solo transformó nuestra educación, porque pues, con él aprendimos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, sino que también fue un compromiso con la vida cívica, porque con él mi papá nos enseñó otro tipo de comportamientos. Entonces el abaco no solo sumaba, restaba y multiplicaba, sino que sumaba deberes, restaba fallas y multiplicaba premios. El abaco era la herramienta tecnológica con la que Sumar. llevábamos un seguimiento de educación en casa. Entonces, si arreglábamos la cama, si nos cepillábamos, eso nos daba unos premios, íbamos sumando ahí. Si, si llegábamos, si nos acostábamos tarde, restábamos puntaje y él establecía unos puntajes a inicio de mes y al final quien los alcanzara, mi hermana o yo, pues tenía unos premios, premios como por ejemplo mi primera ida a cine en el año 1995 cuando fuimos a ver a Aladdin, o una motocicleta que me regaló de Robocop. Pero también eran otros premios que, como les decía, también tienen que ver mucho con aprender a ser ciudadanos y ser familia, porque, por ejemplo, muchas veces uno ganaba y el premio era premiar al perdedor, porque aprender a compartir. Entonces, Dani, tú ganaste hoy, pero como premio vamos a llevar a tu hermanita a comer hamburguesa hoy para que ella entienda que el próximo mes puede ganar, cosas así. Entonces,
Bacano, muy Sí, chévere. siempre, a pesar de ser una educación muy interactiva, de todo, digamos que tuvimos esa posibilidad, esa relación directa con la tecnología que además fueron llevándome por el camino de lo que soy hoy. Porque ahí ya me voy a adelantar, comienzan dos imágenes muy, muy importantes y dos sueños. Y es que en el 98, cuando adquirimos, bueno, yo empiezo a jugar FIFA 98 y con FIFA 98 comienzo a darme cuenta que hay otros lugares en el mundo, Juego de computador. sino que también podía conocer Argentina, que podía ir a Brasil, que podía soñar con el Perú. Y recuerdo mucho que en el FIFA 98 el intro tenía una imagen de Pau de Azúcar y yo le dije a mi papá, papá, yo quiero ir allá. Y mi papá con su humildad, con su amor de padre, pues dijo, mijo, por eso no creo que se pueda, eso es muy lejos. Pues 22 años después tuve la posibilidad de estar allá, pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, no, qué bonito. Pero entonces hablemos de eso, de esa posibilidad, de esa transformación de mundos a través de los viajes. Tengo otro video que quisiera mostrar, vamos a esperar un momento para que lo comencemos a hacer, pero hablemos un poquito de esa etapa. Sí, 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 exacto, sí. Entonces comienza esa transformación, comienzo yo a viajar a otros lugares, ya no solo imaginarios, sino que eran reales, pero que yo no podía visitar aquí, pero que la tecnología me permitió visitar. Entonces yo comienzo a soñar con ir a Buenos Aires, porque Omar Gabriel Batistuta era el goleador de la selección argentina y yo, el viajero, quería conocer Buenos Aires. Comienzo a soñar con ir a Brasil y subir el teleférico que lleva a Pau de Azúcar. Y después, en el año 2000, yo ya tenía 10 añitos, 11 años, llega Encarta 2000 y mi papá, como nosotros teníamos quemador, mi papá la piratea y entonces tenemos la posibilidad de comenzar a hacer viajes virtuales porque Encarta tenía esa posibilidad. Entonces, gracias a Encarta de los viajes virtuales, pude ir a París, conocí el Coliseo Romano, decidí ir a Machu Picchu, recorrí el Machu Picchu a través de la virtualidad. Entonces comienza ese niño de 10 11 años a volar y a decidir que en algún momento, cuando él fuera adulto, iba a tener la posibilidad no solo de viajar, sino de ayudar a contar esos viajes y que esos viajes fueran inspiración para que otras personas con el tiempo también puedan soñar alcanzarlos. Entonces comienzan esos viajes. El primero que recuerdo mucho en Encarta fue el viaje a Cusco, al Machu Picchu, y finalmente sería el segundo viaje internacional que hago en el 2018. Entonces comienzan como a conectarse 10 años, 20 años, 30 años, pero comienza también a generar una interconexión. Esa tecnología es la que yo digo que entonces convirtió al viajero infortunado en el periodista, en la persona, en el viajero que soy. Eh, Aquí hay dos, entonces comenzamos a mezclar esa movilidad multiplicadora con los sueños y eso también me empieza a generar una distanciación simbólica porque esos materiales mediáticos comienzan a ajustarse para, para plasmar, para mirar cómo vivían ellos y cotejar qué podíamos igualar y cómo lograr ser como los peruanos y cómo comer como los argentinos y cómo narrar, porque entonces aquí viene la segunda parte, tiene que ver mucho con la tecnología. Mi papá me regala un mini componente, en esa época eran de cassettes, y pues resulta que al Daniel de los 10 años le gustó encontró una emisora, la única que le cogía era de AM, y le gustó escuchar todos los domingos fútbol, y los domingos de fútbol eran a las 3:30 los partidos, y mi papá me regaló un micrófono además. Entonces resulta que yo escuchaba los partidos y después en un cassette grababa y yo narraba los partidos que había escuchado. Y recuerdo, bueno, entonces de hecho era más pequeño porque recuerdo que en 1998 el primer partido que narro, lo recuerdo mucho porque fue un hat trick de un jugador que se llamaba Hugo Gallo, una victoria del Envigado contra Millonarios 3-1. Y la recuerdo porque es un récord incluso aún en el fútbol colombiano porque Hugo anotó 3 goles en 3 minutos. Y yo me encerré a la pieza y narré esos goles como si fuera el propio Edgar Pereira, William Vinascoche. Y entonces comienza esa relación, comienza sin querer lo que era un juego, una pasión, termina también generando esa relación tecnológica con el periodista que soy hoy. Entonces yo decidí que quería narrar fútbol, aprendí a grabar, a retroceder y todas esas vainas. Y después, cuando tenía 11 12 años, tenemos la posibilidad, mi abuela compra una cámara de video con esos tacos
de mini DVD, creo que era en ese momento. Y yo empecé a grabar. Y yo empecé a grabar para mí. Entonces empecé a hacer mis reportajes de hoy estoy haciendo clase en o esta mañana Daniel Urrea tuvo la posibilidad de jugar FIFA 98 y ganó 2-1 en su partido de mundial. Y comencé a hacer mis propios reportajes, incluso en el colegio comencé a hacer los primeros noticieros, 12, 13 años. Entonces ahí también comienzo como a querer hacer esa a llevar esas maneras de cómo vivían otros a mi mundo de niño. Digamos que era como esa posibilidad que mi papá también nos dio de generar como esas ciudades imaginadas de otros sitios, llevarlos a mi casa. Entonces ahí es muy, muy importante que la cámara fotográfica, que mi abuelo era fotógrafo y con él molestábamos mucho, y la cámara de video, y obviamente el micrófono y el radio. Sí. Era Perú, una posibilidad de hacer como esos primeros recorridos, de conocer realmente y de soñar. ¿El internet qué tal, Daniel? Importante y tiene que ver con el internet porque eso también es como una apertura total de puertas, porque cuando conseguimos internet, año 2002, mi papá tenía un cliente, mi papá trabajaba con computadores y uno de sus clientes era la persona encargada del internet de UNE en el Oriente Antioqueño, entonces fuimos las primeras personas que tuvieron banda ancha en Guarne. Y eso cuando llega la banda ancha, también es una Claro. oportunidad como de, venga, usted de un pueblito, un montañerito que estudia al frente, que juega baloncesto en una canchita, pero me abre el mundo y descubrimos un montón de cosas. Entonces aprendimos que podíamos ir a Italia a hacer, a construir. En internet habían unos juegos donde uno construía los inventos de Leonardo da Vinci en Florencia. Sí, O que podíamos ver partidos de NBA en el 2002, con lo malo que era el internet, fue la primera posibilidad que yo encontré de ver NBA, de leer NBA, de entender quiénes eran los jugadores, de grabar videos, de descargar en YouTube jugadas para luego irlas a entrenar. Entonces, todo ese mundo que comienzo a ver, también comienzo a traerlo a mis amigos, a mis compañeros. Entonces empezamos a descargar juegos, videos de jugadores de baloncesto y nos íbamos a entrenar. Y yo comienzo a buscar periodistas deportivos y los empiezo a imitar y veo cómo narran y empiezo a ver fútbol. Entonces, es una transformación maravillosa la que trae entonces el sí. internet a casa, porque ya también comienzo a averiguar y a soñar con otro tipo de cosas y descubro que se puede volar y empiezo a visitar otras ciudades a través del internet. Entonces, es muy clave la llegada del internet para
para lo que vendría. Bueno, sí, el Internet importante. ¿Qué? Ok, listo. El Internet importante y esa posibilidad como de soñar también, Daniel, y de hacer ese recorrido a través del mundo. En Carta 2000 también, los viajes virtuales, esa posibilidad Bueno, aquí hay entonces que nace, un que video nace de, que lo vamos a ver en estos 10 minuticos. que nace de viajar desde casa. Entonces, pues, no sé, no sé qué más podamos añadir al respecto, Daniel. Bueno, aquí hay estos 3 videos que los vamos A a ver en ver, estos minuticos, supondría yo, Dani, son muy importantes para sí, entender en quién se convirtió Daniel Urrea de los 20, el viajero infortunado de los 20 a los 30. Y son muy importantes porque, bueno, como te dije, cuando yo tenía 10 años en Encarta, tuve la posibilidad de hacer el recorrido por Machu Picchu. Y en el 2018, cuando conozco Perú, que además ya tiene que ver con esas tecnologías que comienzan a llegar en la década del 2010, porque yo ya tenía celular, porque ya tenía WhatsApp y entonces había tenido la posibilidad además de generar relaciones muy fuertes con amigos de Perú que había conocido en Europa, pero que ahora éramos muy amigos y me voy para Perú gracias a ellos, a esa conexión con ellos. Y digo que fue muy maravilloso porque entonces, 18 años después, estar parado en, enfrente de esa ciudad maravillosa a la que había entrado sin salir de casa 20 años atrás, gracias a la banda ancha, gracias al ancho de banda del recuerdo, el B90 y todo ese tipo de conexiones, Windows Millennium y el Altavista, pues llegar a Perú entonces termina abriéndome otro tipo de oportunidades, otro tipo de mundos, porque ya venía de viajar en Europa, pero ahora con, con Perú es cuando realmente comienzo a darme cuenta que uno puede hacer real y conseguir eso, todo lo que en algún sí, momento soñó. Entonces tiene que ver mucho con ese estatus y la importancia que han tomado los medios para cambiar las culturas, para generar nuevas experimentaciones y para hablar de eso que en algún momento de un curso de la maestría hablamos y que tenía que ver, de Neil Postman, y que tenía que ver con esa posibilidad de ver para creer, de esa posibilidad, sí, de esos objetivos que uno, desde el mismo lenguaje, desde la misma interacción y desde la misma relación que tenemos con la tecnología, que siempre nos da como unos efectos, va quitando cosas del pensamiento y nos permite pues soñar y compartirlos. Así pues que ese ver para creer, decir para creer, leer para creer, contar para creer y sentir incluso para creer, se ve muy realmente plasmado en el momento que yo decido empezar a viajar. Tengo la posibilidad, gracias a mi trabajo, de poder costear esos viajes y estar parado enfrente del Machu Picchu es como ese primer impacto, como wow. Después, que, bueno, ya sería 2020, llegarían dos momentos claves y tienen que ver con, con Brasil y Argentina. Y aquí es qué donde, bien. para que redondeemos, Dani, tenemos que hablar de esa posibilidad y donde la tecnología creo que unió más, no solo toda esa línea de la personalidad y del viajero infortunado tecnológico, sino donde unió incluso la familia. Porque cuando yo voy a Argentina, como Ah, yo qué te dije, bien. quise ir a Argentina, cuando conocí a Gabriel Omar Batistuta en un juego de computador. Pero cuando yo voy a Argentina, tomamos una decisión con el amigo que fui de ir al sur, de ir a la Patagonia. Y, y decidimos ir a la Patagonia simple y llanamente por una cosa, porque la conocí por internet, por allá en el 2002, 2003, cuando uno entraba a Altavista y empezó a descubrir esos mundos, esos mapas en Encarta, y por eso decidimos ir a la Patagonia. No tenía idea de nada, nada más específico, pero recuerdo que lo habíamos conocido y por eso lo incluimos allí. Y, y llega un momento muy bonito porque cuando yo llego a la Patagonia, cuando llegamos al glaciar Perito Moreno, eh, en el momento en que aparece la masa de hielo, lo primero que hago es tomar mi celular, hacer una videollamada con mi papá, Ah, eh, qué bonito. y nos permitió que ese momento que estábamos viviendo y que no hubiera sido posible 30 años atrás, permitió que ese momento, ese sueño de Daniel de 20 años atrás lo viviéramos juntos. Wow. Llevar a mi papá hasta Argentina, porque si bien él estaba en Guarne, en su casa,
sentado en el computador, por medio de una videollamada, tuvimos la posibilidad de hacer realidad algo que habíamos soñado y que no habíamos hecho juntos físicamente, pero que gracias a la tecnología lo pudimos vivir. Eh, Está ese y también está el de Río de Janeiro. Ahorita cuando hablábamos de Pavos de Azúcar, pasó lo mismo. En el momento que yo estoy en el teleférico, decido llamar a mi papá y llamo a mi papá y le muestro la ciudad de Río de Janeiro desde la cumbre de Pavo de Azúcar y le recuerdo que 20 años atrás habíamos dicho que eso no era posible y las primeras miradas de la panorámica de Río de Janeiro, yo las hago con el celular a mi lado y mi papá podemos decir que estuvo en vivo y en directo viviendo la misma experiencia en el mismo momento, generando ese lapso, ese lazo familiar, pero también tecnológico, esa posibilidad de movilidad multiplicadora que nos da la tecnología, porque Sí, entramos a otros mundos sin salir de casa y esa vez entendí que gracias a la tecnología, comprendí que puede que mi papá dentro de sus planes nunca haya tenido viajar con nosotros porque a lo mejor no le gusta, no le interesa o ni siquiera ha demostrado un esfuerzo para hacerlo y que prefiere hacerlo con otro tipo de personas. Pero también entendí que gracias a eso, pues era una alternativa que habíamos encontrado como familia para alcanzar en conjunto y hacer sueños realidad respecto a esas cosas que a lo mejor soñábamos como familia, pero que no podríamos hacerlas físicamente posibles. Entonces, el Internet, los celulares, la cámara de los celulares y el sí. WhatsApp terminaron convirtiéndose en las grandes herramientas del viajero infortunado y de su recorrido como ciudadano, como periodista, como viajero y ahora como, como bloguero. Qué bonita, qué bonita esa experiencia, Daniel, qué bonito escuchar también esos cuentos, esa posibilidad de viajar con tu padre a través del internet y pues qué mejor que seguir viendo entonces esos viajes para que recordemos un poco en este especial de Plan de Vuelo. Hoy, invitado especial, el viajero infortunado, ahora en Argentina. Bello, bello Argentina, viajero. eh, y también Río de Janeiro. Con ese vamos a despedir el programa de hoy. Pero no, agradecerte por esos minutos, esa posibilidad también, Daniel, de que conocieran, de que aprendiéramos un poquito de dónde viene, de dónde nace el viajero infortunado y no sé qué más queramos añadir para cerrar este especial del plan de vuelo, Daniel. Viajero. No, Daniel, yo quiero agradecerte por esa invitación, por esos momentos en plan de vuelo y tener la oportunidad también como de participar en estas historias para que entendamos de dónde yo nunca me había pensado como viajero infortunado y esta ha sido como una posibilidad de comprender de dónde viene no solo la historia del viajero, sino cómo la tecnología me atravesó durante estos 30 años. Comprender de dónde venimos, para dónde vamos, es también una posibilidad para saber en dónde estamos. Y agradecer también la tecnología porque gracias a ella, entonces se han generado otro tipo de relaciones incluso con el proyecto. Y hemos pasado muchas veces de esa intimidad no recíproca a distancia con otras personas a la posibilidad de generar una distanciación simbólica porque porque no solo nos permitió
hacernos una idea de cómo viven otros allá, sino que nosotros nos hemos convertido en ese medio para que otras Sí. personas se imaginen cómo vivimos acá. Y por eso el proyecto afortunadamente viene creciendo y en este momento el Viajero Infortunado, gracias al Internet, gracias a las redes sociales, ha generado unos lazos de confianza con ciertas entidades. Ahora estamos trabajando con dos ONGs europeas, con Trinity News y con Inchange Camp, donde estamos desarrollando un Qué programa bien. que se ha denominado, un proyecto que se ha denominado Colombia Feels Like Home, donde queremos contarle a los europeos específicamente por qué Colombia es un país que puede llegar a hacerlos sentir como en casa, hablarles de sus maravillas, cambiar su reputación, trascender esa parte histórica negativa que si bien existe y no podemos negar, pues también puede pasarse de página. También tenemos esa posibilidad entonces de mostrarle a ellos nuestro mundo sin que ellos salgan de casa, con la expectativa de que una vez también sea superada la pandemia, pues también podamos tenerlos acá. Y existe un segundo proyecto que estamos llevando a cabo con otra ONG, en la que vamos tenemos un proyecto para traer unos estudiantes de Europa y del sur del continente el próximo año a recorrer Colombia. Entonces, todo eso se ha dado gracias a la tecnología y a que los sueños sí se cumplen realmente. Agradecerte, Daniel, por esta invitación, desearte muchos éxitos en plan de vuelo y, y esperar que en nuevas oportunidades tengamos la posibilidad de seguirnos pensando. Agradecer también al profesor Jorge Iván Bonilla y a su curso en la maestría de comunicación transmedia, porque es la que nos tiene hoy aquí haciendo este ejercicio. Conversar con vos ha sido primera vez que lo hago, no, nunca me había planteado conversar con vos, Daniel, y pues esto ha sido una experiencia muy significativa, porque muchas veces escucharnos a nosotros mismos es la forma en que encontramos para dar el siguiente paso y trascender en nuestros proyectos y nuestra vida. Muchos éxitos, Dani, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Viajero, muchas gracias. Agradecerte también por este espacio y la verdad, significativa experiencia, ya lo saben, ver para creer, creer para hacerlo realidad y finalmente los sueños también se cumplen. A ustedes muchas gracias, nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad y nos vamos con el video con el que abrió contándonos el viajero cómo comenzó ese sueño de viajar. Muchas gracias, nos despedimos desde Río de Janeiro. Hasta una próxima oportunidad.